Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, muy buenos días. El tema que tocaremos hoy en este día es lo que veo o lo que escucho si influye en mi relación con el Espíritu Santo. Bueno, hoy vamos a profundizar un poco en este tema y le pedimos la ayuda al Espíritu Santo, que sea Él trayendo convicción y revelación a sus corazones, que sea Él realmente trayendo verdad por medio de su palabra. Imagínense que cuando nosotros, los que hemos creído en Jesús, nos convertimos a Él, cuando Él nos sella con su Espíritu Santo, la palabra del Señor dice: porque te he trasladado del reino de la oscuridad al reino de mi amado Hijo. Quiere decir que hay dos reinos en esta tierra: el reino de la oscuridad y el reino del Señor, el reino de las tinieblas. En Efesios 2:2 dice que el príncipe de este mundo, que es el príncipe del aire, que es el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, es el que influencia a la gente, es el que ciega el entendimiento de las personas para que no puedan ver, para que no les resplandezca el evangelio en su mente. Imagínense que en 2 Corintios, en el capítulo 3, en el versículo del 16 al 18 dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y en Lucas, en el capítulo 24, en el versículo 32 dice: y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Pues pasa y sucede que cuando el Señor nos traslada al reino de la luz, que es el reino de su amado Hijo, realmente el Señor viene a abrir nuestro entendimiento. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, le dijo: no puedes ver el reino de Dios a menos que nazcas de nuevo. Y muchos de ustedes saben que cuando nacemos de nuevo es cuando nosotros hemos tomado la decisión propia, primero de aceptar, de creer y de confesar a Jesús en nuestro corazón. Y lo segundo es que hemos decidido bautizarnos en agua, porque ese bautizo es el que hace que nuestra naturaleza pecaminosa sea circuncidada. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo: a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Es por esta razón que cuando nosotros hemos decidido caminar con Jesús, ahora pertenecemos al reino de su amado Hijo. Realmente el Señor lo dice en su palabra: nosotros ya no pertenecemos a este mundo. Realmente imagínense que sus discípulos llevaban con él 3 años, o sea, el Señor los había formado por más de 3 años, pero muchas cosas de las que el Señor les había ido enseñando, ellos todavía no tenían ni entendimiento ni claridad. Fue solo hasta el momento cuando el Señor resucitó, cuando el Señor cumple su promesa con ellos, que les dice: no se vayan de Jerusalén, ¿sí? Esperen aquí hasta que venga el Espíritu Santo. Y la palabra dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que es el Espíritu que entra en mi corazón y trae convicción de pecado, trae convicción de justicia y trae convicción de juicio. Y cuando eso sucede es que realmente el Señor abre nuestros ojos para que podamos discernir, para que nuestros ojos puedan ver y puedan entender lo que hay entre el mundo espiritual, o sea, entre el mundo de la mentira en el que hemos vivido por muchos años, y podamos discernir entre la verdad, que es la palabra del Señor. Pero eso solamente sucede cuando el Señor nos sella con su Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad. Imagínense, bueno, quiero ir avanzando un poquito. Imagínense que en Deuteronomio, en el versículo 20 al 17 dice: ciertamente consagrarás al exterminio al Eteo, y al Amorreo, y al Cananeo, y al Fereceo, y al Heveo, y al Jebuseo, y al Jerseo, como Yahvé tu Elohim te ha mandado, a fin de que no os enseñe a imitar todas las abominaciones que cometen en honor a sus dioses, y así no pequéis contra Yahvé.
Imagínense que cuando Yahvé, o sea, cuando nuestro Dios, ¿sí? En esta versión que estoy leyendo realmente es como la Biblia textual, entonces colocan el nombre del Señor tal cual aparece en el hebreo. Hay otras traducciones que lo traducen como el Señor Dios, ¿sí? En estas que les voy a ir leyendo aparece como Yahvé. Cuando Yahvé escogió al pueblo hebreo que estaba en esclavitud por más de 430 años, el Señor los liberó y los sacó de Egipto. Pero camino a la tierra de Canaán les dio la siguiente palabra, que está en Deuteronomio en el capítulo 9, en el versículo 4. Cuando Yahvé tu Elohim los eche de tu presencia, no pienses en tu corazón diciendo: por mi justicia me introdujo Yahvé para poseer esta tierra, porque debido a la perversidad de estas naciones, Yahvé las expulsa delante de ti. Imagínense que cuando el Señor llamó al pueblo, ¿sí? Al pueblo hebreo que en estos momentos estaba en Egipto, que llevaba 430 años de esclavitud, cuando ellos clamaron al Señor, pues el Señor se les reveló y el Señor usó a Moisés y Aarón para sacarlos de la esclavitud. Pero sucede que el Señor les dio una palabra muy específica. Yo los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Él les da una palabra muy específica, o sea, los voy a llevar a una tierra muy fructífera, es muy fructífera, tú no la has trabajado, pero yo te la voy a dar, ¿sí? Algo así como en las palabras de Jessie, porque no tengo el versículo acá en específico. Pero imagínense que la palabra específica que el Señor les dice es: no creas que es por tu justicia. Otras versiones dicen: no creas que es por ti, no creas que es porque tú eres bueno. Realmente es porque estas naciones que están allí hacen cosas que desagradan totalmente al Señor. Pues en Deuteronomio en el capítulo 18, en el versículo del 9 al 14 nos lo explica. Cuando entres en la tierra que Yahvé tu Elohim te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de aquellas naciones. No sea hallado en ti nadie que sacrifique por fuego a su hijo o a su hija, ni quien practique adivinación ni hechicería. Esto es que sea sortilegio o hechicero, ni encantador, ni medium o mago, ni evocador de muertos. Porque cualquiera que hace estas cosas es abominable a Yahvé, y por causa de esas abominaciones Yahvé los expulsa delante de ti. Perfecto serás delante de Yahvé tu Elohim, porque estas naciones que vas a desposeer escuchan a brujos, a hechiceros, pero Yahvé tu Elohim no te permite hacer esto. Entonces el Señor en esta palabra me está diciendo que las abominaciones para el Señor son la adivinación, la hechicería, el sortilegio, los encantadores, los medios, los magos, los que invocan a los muertos. Y dice que cualquiera de estas cosas es abominable a los ojos del Señor. También en Levítico, en el capítulo 19, en el versículo 31 dice: no os volváis a los que evocan espíritu de muertos, ni a los adivinos, ni los busquéis para ser contaminados por ellos. Yo, Yahvé, vuestro Elohim. O sea, el Señor realmente me está diciendo que estas cosas nos contaminan. En Mateo, en el capítulo 6, en el versículo 22 al 23 dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará sumido en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, cuán grande en las tinieblas. Imagínense que ojo en el hebreo significa literalmente figurada la visión, o sea, lo que veo por mis ojos. Y otro contexto es que también me está enseñando este versículo que figuradamente si veo por mis ojos con envidia. Entonces el Señor me está diciendo dos contextos en esta palabra: que la lámpara del cuerpo es el ojo, pero que si mi ojo primero está lleno de envidia, puede que mi cuerpo esté lleno de tinieblas. Esa es una. Y la otra es que realmente
es figuradamente la visión. O sea, ¿qué es lo que yo estoy dejando entrar por mis ojos? Si lo que yo estoy dejando entrar por mis ojos no es agradable a los ojos del Señor, realmente puede que mi corazón esté en tinieblas. Partiendo de toda esta palabra que el Señor nos da a conocer lo que aborrece nuestro Señor, podemos entender que este Señor expulsó todas estas naciones, todos estos pueblos, porque hacían lo que era detestable a los ojos del Señor: hechicería, invocaban muertos, hacían idolatría, adoraban a ídolos que eran demonios disfrazados de estatuas, sacrificaban a sus hijos por el fuego. Imagínense en que el Señor me enseña que es el mismo, o sea, su palabra me dice que el Señor es el mismo ayer, mañana, hoy, siempre, que cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y cuando yo entiendo este contexto, quiere decir que el mismo Dios que expulsó a estas naciones por esas cosas que él detestaba, es el mismo Dios que hoy en día también sigue aborreciendo las mismas cosas, sigue aborreciendo la brujería, la hechicería, los medios, la invocación a muertos. Bueno, pero ustedes me dirán, pero Jessy, ¿esto qué tiene que ver con lo que veo? Imagínense que muchas de las cosas que nosotros dejamos entrar por nuestros ojos, muchos de los programas, de las canciones, de todo esto está influenciado por el príncipe de este mundo. Hay mucho contenido que realmente nosotros como hijos de Dios permitimos que ese contenido entre por nuestros ojos, pero realmente está lleno de brujería, de hechicería, de adoración a otros ídolos. Entonces ustedes me dirán, Jessy, ¿cómo realmente adoramos a otros ídolos? No sé, por medio de una película de muñequitos. Pues les voy a poner un ejemplo muy sencillo que hace poco el Señor me mostró en su palabra, y es que yo tenía en mi corazón esa incomodidad con ese personaje de la sirenita, pero realmente él no había traído ese discernimiento y no podía entender por qué la sirenita no agradaba a los ojos del Señor. Hasta que, bueno, llegué como a una palabra de Samuel, y el Señor concentró mis ojos en esa palabra, en ese Dios Dangón, y yo me puse a averiguar qué era ese Dios, ese espíritu de Dangón. Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, ese muñeco de la sirenita es mitad humano y mitad cuerpo de pez. Cuando yo me pongo a indagar sobre este espíritu, sobre realmente este demonio que era el dios de estas naciones cananeas, cuando yo me pongo a investigar, me doy cuenta que es el mismo Dios representado en otro dibujo animado. Dangón es mitad ser humano y mitad pez, o sea, mitad pez. Realmente ahí es donde el Señor también me está diciendo que cuando yo permito que ese contenido en el que realmente no entramos en oración, no le preguntamos al Señor, Señor, ¿esto te agrada? ¿Esto que yo voy a ver si te agrada a ti? Estoy perdiendo la oportunidad de que Él traiga el discernimiento y realmente me explique por qué muchos de esos contenidos no agradan al Señor, porque es adorar. También adoramos a otros dioses por medio de lo que vemos. Realmente nada de esto es casualidad. El Señor en su palabra dice, mi pueblo carece por falta de conocimiento, y el conocimiento y específicamente su sabiduría la encontramos en la palabra del Señor. Imagínense que cuando Adán y cuando Eva perdieron su autoridad, pues muchos de ustedes saben que esa autoridad fue entregada a Satanás, y por muchos siglos, Satanás y sus artimañas y sus mentiras han obrado en la gente, engañándola con la verdad. Nada es casualidad. No es casualidad cuando Satanás te influye por medio de contenido que tú ves cargado de brujería, de hechicería. Apocalipsis 12 me dice
que él es el dragón, que él es la serpiente antigua. Y cuando el Señor lo desterró, o sea, el Señor lo desterró porque dice su palabra que halló maldad en su corazón. Dijo que la palabra enseña que Satanás quería ser más alto que el Señor, que quería estar por encima de las estrellas del Señor. O sea, ese siempre ha sido su fundamento y sigue siendo su fundamento hoy en hoy en esta tierra y en este siglo y en este día. Todo lo que ha querido estar por encima de Dios también es Satanás. Todo lo que hoy, por ejemplo, vemos contenido como películas que me enseñan que yo soy el Dios de mi vida, que yo puedo solo, que yo soy el amo de mi destino, también es el fundamento y el principio de Satanás, porque solamente él es el que ha querido estar por encima del Señor. Siempre ha sido así y esa es una de sus primeras artimañas. Imagínense que en Isaías en el capítulo 14, en el versículo 11 dice: descendió el Seol tu soberbia y ya no se oye el estruendo de tu salterío. Imagínense que este versículo tiene mucha profundidad porque realmente el Señor también me está diciendo que Satanás no solamente es el príncipe, o sea, de la desobediencia, el príncipe que se mueve por los aires de esta tierra y lleva desobediencia a los incrédulos, a los que no reconocen al Señor, sino que también es el rey de la música. Realmente, cuando el Señor me dice que la lámpara de mi cuerpo es mi ojo, en hebreo figuradamente la visión, exactamente lo que yo dejo entrar por mis ojos, Él me da a entender que lo que estoy viendo a través de mis ojos sí es importante para Él. Entonces, miren, yo los invito realmente a que ustedes se pongan a pensar, ¿qué nos hace pensar que el Dios que desterró a muchas naciones cuando sacó al pueblo de Israel, que los sacó porque lo que esas naciones hacían era detestable a los ojos del Señor? ¿Qué nos hace pensar que es diferente hoy en este día? Si su palabra me dice que Él es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. ¿Qué me hace pensar que cuando yo veo una película que contiene brujería, hechicería, que cuando yo veo una película que contiene dragones, que cuando yo estoy viendo una película que adora a otros ídolos, a otros dioses, que cuando yo estoy viendo películas cargadas de inmoralidad sexual, cargadas de espíritus de fornicación, de infidelidad, que hace pensar que realmente eso agrada al Señor? Realmente eso no agrada al Señor porque su palabra es específica. Él dice que Él es santo y que en Él no hay maldad. Y cuando yo le doy cabida, cuando yo dejo entrar, el Señor me explica en su palabra que ahora yo soy su santuario. O sea, yo soy su casa. Yo soy donde Él vive. Entonces ustedes piensen esto y realmente reflexionen. Si Él es mi santuario, si este cuerpo, si esto es donde Él vive, entonces, ¿qué está viendo Él a través de mis ojos? ¿Qué está viendo Él a través de mi corazón? Realmente el santuario donde Él vive está siendo agradable a los ojos del Señor. Efesios en el capítulo 2, en el versículo 2 dice: vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Este mismo versículo nos enseña que cuando nos negamos a obedecer a Dios, o sea, su palabra, la potestad del aire, que es Satanás, tiene toda la autoridad de actuar en nuestro corazón. Muchos de ustedes saben que Satanás actúa de esa manera. Realmente Él actúa a través de los pensamientos. Él te influye en los pensamientos para que tú hagas realmente lo que agrada a Él y no lo que agrada al Señor. En 2 de Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 2, dice: antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y en ese mismo capítulo, en el versículo 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio
de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Este versículo muchos lo relacionamos específicamente con los que todavía no han llegado a los pies de Cristo, pero realmente hay muchas personas que podemos estar en el cuerpo de Cristo, que ya hemos sido circuncidados, que ya somos llamados hijos de Dios y somos incrédulos cuando tenemos razonamientos tontos, como dice Romanos 1, en contra de la palabra del Señor. Cuando queremos obedecer unas cosas sí, pero otras cosas no. Esta palabra nos enseña que el Dios de este siglo sí puede cegar nuestro entendimiento. Cuando yo le doy cuando yo le doy la oportunidad de que lo que yo estoy mirando, lo que yo estoy escuchando, realmente lo estoy alabando más a Él que a mi Dios, realmente yo sí le doy toda la autoridad de que Él pueda cegar el entendimiento. No crean que es casualidad, no crean que todo ese contenido con el que Él se mueve a través de los años es porque sí. Satanás es un espíritu, es la potestad del aire que conoce más a la humanidad que muchas personas, porque el Señor dice que nosotros somos como las flores del campo, hoy estamos y puede que mañana no, mientras que Él, desde que cayó la humanidad, ha seguido estando. Él conoce plenamente muchas cosas, y cuando el Señor dice mi pueblo carece por falta de conocimiento, es porque no conocemos su palabra, o porque la queremos interpretar sin ayuda del Espíritu Santo, o porque queremos obedecer unas cosas sí, pero otras no, ¿sí? Vamos a estudiar una palabra específica que es Apocalipsis 2. Y esto realmente le pedimos al Espíritu Santo que traiga discernimiento y que les ayude. Esta palabra en Apocalipsis 2 trae muchas revelaciones de las artimañas de Satanás y cómo opera él en este mundo. Imagínense que dice, en el Apocalipsis 2, en el versículo 2 dice, has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son, han descubierto que son mentirosos. En el versículo 6 dice, pero tienes esto a tu favor, odias las obras malvadas de los nicolaitas, al igual que yo. En el versículo 14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque hay a los que sostienen la doctrina de Balaán, quien enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer lo sacrificado a ídolos y a fornicar. Y en ese mismo versículo 20 dice, pero tengo contra ti que toleras esa mujer Jezabel, quien se dice ser profetiza y enseña y extravía a mis esclavos, a fornicar y a comer de lo que se ofrece en sacrificio a ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta. Pero como no quieren arrepentirse de sus fornicaciones, he aquí que la he hecho en coma y en gran tribulación a los que adulteran con ella, además que se arrepientan de las obras de ella. Realmente hay un pasaje, creo que es en Reyes, si no estoy mal, donde me enseña más las artimañas de Jezabel. No solamente me dice que es un espíritu controlador, sino en la palabra Apocalipsis me enseña que es un espíritu que incita a los siervos de Dios a caer en fornicación, en inmoralidad sexual. Esta palabra también me está enseñando las artimañas de Satanás. Entonces son a través de la mentira. La palabra del Señor me dice que Satanás es el padre de toda mentira. Él siempre ha detestado la verdad, y la verdad es Jesús, la verdad es la palabra de Dios. La palabra de Dios es realmente Jesús. También me enseña que él opera a través, en esta palabra él habla de los nicolaitas, pero si nos ponemos a estudiar, estos nicolaitas fueron una secta cristiana primitiva del siglo I, mencionada en el libro de Apocalipsis, que promovía el libertinaje, la inmoralidad sexual, la idolatría dentro de la iglesia. La doctrina de Balaán también nos la explican Números en el versículo 31-16. He aquí, ellas son quienes por consejo de Balaán indujeron a los hijos de Israel a apostatar
de Yahvé, en lo tocante a peor. O sea, él me está diciendo que la doctrina de Balaam es esa ministración que hace este espíritu para llevar, o sea, a los hijos de Dios a la fornicación, al adulterio. También me explica la doctrina de Balaam que es inmoralidad sexual. También en Números me enseña que él era un brujo, quiere decir que hacía brujería, hechicería, magia, realmente todo lo que el Señor detestaba para ese tiempo. Me enseña que es fornicación, sacrificio a ídolos. Y hay algo muy importante. En Apocalipsis, en el capítulo 12, en el versículo 3 dice: otra señal fue vista en el cielo. He aquí un dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Espíritu Santo, te pedimos que traigas convicción a tu pueblo. Mire, no es casualidad que en muchos muñequitos de los niños, hoy doy mi comentario como mamá porque hoy soy mamá, en muchos muñequitos que vemos que muestran en la tele, realmente lo que están enseñando y lo que vemos a través de los ojos de Cristo es que en muchos muñequitos el mejor amigo sea un dragón. Porque ¿quién es la representación del dragón? El dragón es la serpiente, es Satanás. Entonces, inclusivamente, o mejor dicho, delicadamente le están haciendo entender a mis hijos, a la nueva generación, que Satanás es su amigo. ¿Sí? No solamente en los muñequitos, en películas. No es casualidad que en películas de adultos, en películas, el primero que aparezca sea un dragón. No es casualidad que en muchos muñequitos el que ayuda es el dragón. No es casualidad, por ejemplo, que en esa película de Zootopia, ahora la serpiente no sea la mala, sino la serpiente sea tu amiga. Realmente hay que discernir, y cuando discernimos es que le están diciendo a nuestras nuevas generaciones que Satanás es mi amigo, Satanás puede ser tu amigo, pero es que Apocalipsis me está diciendo que Satanás es la representación de un dragón, que es la serpiente antigua, y que es Satanás, que es el diablo, que es representado por un dragón, por una serpiente. Eso lo enseña la palabra del Señor. Satanás hoy en este siglo ministra nuestro entendimiento por medio de lo que vemos, de lo que escuchamos, porque son los sentidos los que el Señor también utiliza para su obra. Cuando Satanás logra cegar nuestro entendimiento, cuando logra que dejemos de ser sensibles al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es santo, porque es el Señor. O sea, si Él habita en mí y Él es santo, pues Él no es compatible con nada de lo que vaya contrario a su palabra. Y si Él es santo, realmente Él no puede, o sea, Él no comparte el pecado, nunca va a compartir el pecado. Entonces, entendiendo esto, entendemos que Satanás nos ministra, también nos ministra a través de las películas, de lo que escuchamos, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, todo ese contenido sexual. Yo no sé si ustedes han escuchado, pero yo una vez me subí a un Uber y un muchacho súper jovencito era el que manejaba y tenía este tipo de música. Y realmente el nivel al que esa música ha llegado de degradación es un nivel, mejor dicho, terrible. O sea, esa canción solo degradaba a la mujer, hablaba de drogas, hablaba de borrachera, hablaba de fornicación, de inmoralidad sexual. Y eso es lo que nosotros le estamos enseñando a nuestras nuevas generaciones. Y entendemos que muchas personas que todavía no han llegado a los pies de Cristo, que todavía no pueden entender esta palabra, pues están bajo el príncipe de la desobediencia. Pero el Señor hoy nos llama a nosotros como pueblo a despertar y realmente a hacer lo que agrada su palabra. Entonces, cuando esto es lo que vemos a través de nuestros ojos, que sí es figuradamente lo que vemos, figuradamente nuestra visión, nuestros ojos es la lámpara, realmente puede que en nosotros haya tinieblas. Ustedes se han preguntado muchas veces, porque yo sí me lo he preguntado, y este contenido lo hago porque he visto esto con mi hija. Realmente
en ocasiones donde hemos permitido que ella vea contenido, o sea, contenido que no agrada al Señor, contenido que tienen influencias. Hace poquito puse esa película de Real Wi-Fi y bueno, yo me la había visto hace mucho tiempo, ¿no? En ese tiempo creo que ni siquiera conocía al Señor. Y yo dije, ay, pongamos esta que estás como bonita. Pero me siento a ver con ella cuando el Señor empieza a traer discernimiento y empieza a mostrarme todo lo que hay escondido en estos muñequitos, como hay escondidos espíritus, espíritus de sensualidad, espíritus que inducen a los niños a creer que es normal el trago, el alcohol, la borrachera, espíritus también que le enseñan a los niños y que degradan su identidad, que están bien. Hoy por este siglo estamos viendo muchos espíritus que dañan la identidad, que le dicen a los niños que está bien estar con otra niña, está bien estar con otro niño, espíritus que están a través de todas estas series, de todas estas películas, espíritus de brujería, de hechicería, de ocultismo. Todos estos espíritus ciegan el entendimiento, hacen que nuestro entendimiento y el discernimiento que el Señor nos ha dado sea cegado. Yo los invito a que si ustedes tienen hijos, hagan la prueba. En muchas ocasiones, hagan solo la prueba. Siéntense con ellos a ver eso, pero seguidamente de eso, siéntense con ellos y lean, invítenlos a orar y a leer la palabra del Señor. Y ustedes mismos se van a dar cuenta lo que ese contenido que ustedes dejaron ver a sus hijos le ministró a sus hijos. Lo que ustedes permitieron como padres les dio a sus hijos. Hay una palabra que a mí me ha confrontado mucho y es ver cómo hombres y varones de renombre de Dios, sí, fueron hombres como David, por ejemplo, conforme al corazón del Señor, pero sus hijos no fueron como David. Igual Samuel fue un hombre del Señor, fue un juez del Señor, pero si ustedes leen las escrituras, sus hijos no siguieron sus pasos. Y realmente el Señor hoy nos llama en este siglo a quien realmente no solamente pensemos en nosotros, sino en las nuevas generaciones. ¿Qué estoy dejando ver yo? ¿Cómo estoy influyendo yo también para que mi hijo tenga esa intimidad con Cristo? Porque todos esperamos llegar y estar en la presencia del Señor. Pero qué bueno sería que nuestros hijos, nuestros nietos y su descendencia también llegaran a los pies de Cristo. Y eso también depende e influye mucho en lo que vemos. Pónganse a pensar porque muchas veces sus hijos llegan sin ganas de orar, llegan llorando, porque sus hijos muchas veces no quieren entrar a la iglesia, porque muchas veces hacen pataleta, porque todo lo que ellos están viendo y escuchando, y más en esta era que es la era de tecnología, que tenemos al lado un computador, que tenemos un celular, que allá también tenemos un televisor prendido, que tenemos múltiples maneras mejor dicho, de desviarnos. Realmente lo que están viendo está ministrando todo lo contrario a lo que ministraría la palabra del Señor. Y bueno, sé que tal vez todo esto sonó regaño, pero no es regaño, realmente es traer discernimiento al pueblo de Dios, que el Espíritu Santo pueda traer revelación. Yo hoy te oro, Padre, Espíritu Santo, yo hoy te oro a todos los que pudieron escuchar este mensaje, Señor. Hoy yo te oro para que seas tú, Señor. Hoy yo te pido que abras los ojos, Señor, que quites, Señor, toda ceguera espiritual, que le des discernimiento a tu pueblo, que le enseñes a ver, Señor. Muéstrales a través de sus ojos lo que hay detrás de ese contenido. Muéstrale todo espíritu que está ministrando, Señor. Muéstrale las artimañas escondidas a través de todo este contenido, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, para terminar, que se me olvidó algo que han estado viendo mis ojos, y es que no crean que es casualidad lo que está pasando ahorita con nuestras nuevas generaciones. Los niños que ahora se creen perros, que ahora se creen animales, ¿sí? Que
su identidad, porque el Señor dijo en Génesis que Él nos hizo a su imagen y su semejanza, y esa es nuestra primera identidad, que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. No crea que es distorsionada, porque sí, yo les dejo esta imagen y mírense hace cuánto Satanás viene ministrando eso en nuestros hijos. No es casualidad que en estos muñequitos ustedes puedan ver un ser humano, pero también una cola de animal. No es casualidad. Y no solamente están esos muñequitos, hoy está en muchos muñecos de la actualidad. No es casualidad que muchas de las películas de hoy me estén diciendo que también puede ser un animal. No es casualidad. Son las artimañas de Satanás.